pasado más de 80 años desde la caída del Tercer Reich, pero los restos de sus líderes siguen generando tensión. Algunos murieron ejecutados tras los juicios de Nuremberg. Otros, como Rudolf Hess, pasaron décadas encerrados antes de quitarse la vida. Todos dejaron un cuerpo y una incómoda pregunta: ¿qué hacer con él? Este documental examina el destino final de esos hombres, no desde el mito, sino desde los hechos. Rastreamos dónde fueron enterrados, cómo se protegieron o destruyeron sus tumbas, y qué significado tienen hoy esos espacios. El caso de Rudolf Hess es uno de los más emblemáticos. Su tumba en Wunsiedel fue un punto de reunión para grupos neonazis durante más de 20 años, hasta que fue demolida. Sus restos fueron cremados en secreto y arrojados al mar. El general Alfred Jodl, ejecutado y cremado, reapareció simbólicamente en un cenotafio familiar. Y en el caso de Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, informes dicen que fue enterrado en un cementerio de judíos. Este recorrido no busca exponer lo morboso, sino revelar cómo incluso una tumba puede convertirse en un campo de disputa histórica, porque la memoria no termina con la muerte, y en algunos casos, tampoco con el olvido. Aquí comienza un viaje por los rastros físicos de un régimen que marcó al mundo. Un recorrido entre lápidas, cenizas y lugares que aún incomodan, empezando por uno de sus nombres más antiguos y leales: Rudolf Hess. Rudolf Hess se unió al Partido Nacionalsocialista en 1920 y fue uno de sus primeros miembros. Participó en el intento de golpe de Estado de 1923 y tras cumplir condena con Hitler, se integró al núcleo más cercano del partido. En 1933 fue nombrado lugarteniente del Führer, cargo desde el cual canalizaba la actividad legislativa del partido y actuaba como intermediario entre Hitler y el aparato estatal. Tenía autoridad sobre áreas como salud, educación y justicia, y podía intervenir en decisiones judiciales, incluso ordenando deportaciones a campos de concentración sin proceso legal. Como Obergruppenführer de las SS, ocupaba una posición alta en la jerarquía de seguridad. Su oficina colaboró en la redacción de las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la segregación racial. Aunque era una figura clave del régimen, nunca buscó protagonismo personal. Su papel fue el de ejecutor leal y silencioso de la voluntad de Hitler. Todo iba viento en popa para Rudolf, pero en 1941 todo cambió. El 10 de mayo de 1941 despegó en solitario desde Augsburgo a bordo de un avión bimotor. Su destino era Escocia, donde esperaba contactar al duque de Hamilton con la intención de negociar una paz por separado entre el Reino Unido y el Tercer Reich. Para eludir el radar británico, voló a baja altitud sobre el Mar del Norte, realizó desvíos y maniobras evasivas, y al quedarse sin combustible, saltó en paracaídas cerca de Glasgow, siendo capturado esa misma noche por un agricultor local. Durante los primeros interrogatorios, se identificó como Capitán Horn, pero poco después reveló su verdadera identidad y explicó que su viaje tenía fines humanitarios, afirmando que Hitler deseaba detener la guerra contra Inglaterra. Churchill, informado de inmediato, ordenó que fuera retenido bajo custodia como prisionero de guerra. Mientras tanto, en Alemania, Hitler reaccionó con furia, lo destituyó de todos sus cargos, lo declaró traidor y para evitar tensiones con sus aliados, instruyó a la prensa para que lo presentara como un hombre perturbado que había actuado por iniciativa propia. Al terminar la guerra, fue procesado en los juicios de Nuremberg, donde se le acusó de conspiración y crímenes contra la paz. Fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Spandau, en Berlín Occidental, donde pasó más de 40 años, durante la mayor parte del tiempo como único prisionero, bajo estricta vigilancia internacional. A lo largo de su encierro, presentó comportamientos erráticos, afirmaciones paranoides y episodios de amnesia. No fue sino hasta 1969 que permitió por primera vez visitas de su familia. Con el paso del tiempo, Hess envejeció en soledad, completamente aislado del mundo exterior. La prisión de Spandau dejó de parecer una cárcel y se convirtió en su única realidad. Entre muros agrietados y pasillos silenciosos, el último prisionero del Tercer Reich se marchitaba lentamente. Aquel hombre que alguna vez simbolizó la lealtad fanática al Führer había caído en el olvido, mientras la muerte parecía demorarse con una piedad que él jamás tuvo con sus víctimas.
En 1981, a los 86 años, le instalaron un ascensor para facilitar sus paseos. Al año siguiente, recibió atención médica permanente. Más tarde, construyeron una cabaña en el jardín, primero como refugio del calor, luego convertida en sala de lectura. Allí pasaba la mayor parte del día, aislado, rodeado de libros y recuerdos distorsionados. Para 1987, llevaba 41 años en Spandau, la mayoría en completa soledad, vigilado por fuerzas aliadas rotativas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Canadá. Todo ese aparato internacional custodiaba a un solo hombre. El 17 de agosto de ese año, Rudolf Hess, con 93 años, se quitó la vida. Usó el cable de una lámpara para ahorcarse en la cabaña del jardín. En uno de sus bolsillos dejó una nota para su familia, agradeciendo el apoyo durante su encierro. Las potencias aliadas confirmaron el suicidio, aunque persistieron dudas y teorías de asesinato. La ambigüedad envolvió sus últimos días, en una ironía final para quien había hecho del silencio y la obediencia ciega su forma de vida. Tras su muerte en Spandau, lo que vino no fue el olvido, sino algo muy distinto. Durante décadas, cada 17 de agosto, la pequeña localidad bávara de Wunsiedel se transformaba en escenario de concentraciones neonazis llegadas desde distintas partes de Europa. El motivo era uno solo: rendir homenaje a Rudolf Hess en el día de su muerte. Aunque desde 2005 estas marchas estaban prohibidas por el Parlamento alemán, las medidas no lograron frenar los actos simbólicos, ni las provocaciones, ni la constante presión social sobre la comunidad local. Año tras año, manifestaciones ultraderechistas y contramarchas de protesta ocupaban el espacio público, acompañadas por un despliegue policial cada vez mayor. En 2004 se registró el punto más alto, con 5.000 asistentes entre simpatizantes y opositores. La tumba de Hess, ubicada en el cementerio protestante de Wunsiedel, había sido instalada en cumplimiento de su última voluntad, junto a los restos de sus padres. En la lápida se leía una inscripción escueta y cargada de sentido para sus seguidores: «Yo me atreví». Con el tiempo, ese lugar dejó de ser una simple sepultura y se convirtió en un punto de peregrinación ideológica. El deterioro del ambiente en el pueblo y la imposibilidad de frenar la instrumentalización política del sitio forzaron a las autoridades locales a actuar. La Iglesia luterana, dueña del terreno, denegó a la familia la renovación del contrato de sepultura, que vencía en 2011. Aunque inicialmente hubo resistencia por parte de los descendientes, finalmente se llegó a un acuerdo. La operación se llevó a cabo de madrugada. Según el jefe del cementerio, los restos estaban ya descompuestos, dispersos en la tierra. Fueron recuperados, colocados en un nuevo ataúd y trasladados discretamente para su cremación. Las cenizas fueron arrojadas al mar, en una ubicación no revelada, con el objetivo de evitar cualquier intento de glorificación futura. Por otro lado, la lápida fue totalmente destruida. Se tomó así una medida definitiva para impedir nuevos actos de culto alrededor de su figura. Desde la parroquia, el argumento era claro: acabar con el peregrinaje y cortar el vínculo simbólico entre la extrema derecha y ese lugar. La comunidad llevaba casi 2 décadas viviendo bajo una presión constante, con sus veranos marcados por el temor a disturbios y la tensión política. El exconcejal Peter Seiser llegó a afirmar que durante 18 años no pudo tomar vacaciones en agosto debido a las concentraciones anuales. Para algunos grupos extremistas, Hess sigue siendo un mártir. Persisten teorías que sostienen que no se suicidó, sino que fue asesinado por militares británicos. Hay quienes lo vinculan con el ocultismo, y sus seguidores han promovido actos en su memoria, incluso desde lugares tan lejanos como Oregón o California. A pesar de todo, en Wunsiedel ya no queda ningún vestigio físico del que fue durante años su centro de culto. Tras años de culto a figuras como Rudolf Hess, el recorrido sigue con Heinrich Himmler, el rostro más emblemático del aparato represivo nazi. En 1929 asumió la dirección de las SS, y bajo su mando dejaron de ser una organización secundaria para convertirse en uno de los pilares fundamentales del régimen. Con la llegada de Hitler al poder, Himmler consolidó su influencia. Primero como jefe de la policía de Múnich y más tarde de todas las fuerzas policiales del Reich.
Desde 1936 controló tanto la Gestapo como las policías criminales y uniformadas. También instauró y dirigió el sistema de campos de concentración, con Dachau como modelo inicial. A través de las SS Totenkopf-Verbände, creó una estructura autónoma para gestionar estos centros. Durante la guerra, formó la Oficina Central de Seguridad del Reich y organizó a los Einsatzgruppen, responsables de fusilamientos masivos en Europa del Este. Supervisó la expansión de Auschwitz y la implementación de las cámaras de gas. Bajo su liderazgo, se ejecutaron políticas de exterminio, deportaciones, germanización forzosa y secuestro de menores. Himmler no solo operó como ejecutor del Holocausto, sino también como el arquitecto de un sistema ideológico basado en el control total y la exclusión racial. Tras la caída del régimen que él mismo había contribuido a edificar, Heinrich Himmler trató de eludir su captura. A comienzos de mayo de 1945, se dirigió a Flensburgo acompañado por un grupo reducido de colaboradores, con la intención de obtener un lugar en el gobierno provisional liderado por Karl Donitz. Su propuesta fue rechazada de inmediato, dejándolo completamente al margen, sin apoyo político, sin protección institucional y bajo la presión de una persecución aliada en aumento. Ante esta situación, optó por desaparecer. Se afeitó el característico bigote, se rapó la cabeza, cubrió un ojo con un parche y adoptó una identidad falsa como integrante de la Feldpolizei, una unidad ya inexistente. El 21 de mayo, mientras se desplazaba por el norte de Alemania, fue interceptado en un puesto de control improvisado por exprisioneros soviéticos, cerca de Bremervörde. Aunque sus documentos falsos no levantaron sospechas inmediatas, su presencia llamó la atención. Fue detenido y trasladado entre distintos centros de prisioneros, hasta ser conducido 2 días después al centro de interrogatorios británico de Luneburgo. Allí, durante un registro, Himmler se identificó voluntariamente y solicitó hablar con los generales Eisenhower o Montgomery, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Temiendo un posible suicidio, los británicos ordenaron un examen médico exhaustivo. Durante la revisión, el Dr. Wells detectó algo extraño entre sus molares. Al intentar retirar el objeto, Himmler reaccionó con violencia, mordió la mano del médico y partió una cápsula de cianuro que había ocultado en su boca. El chasquido del vidrio al romperse quedó grabado en los testimonios de quienes presenciaron la escena. El resultado fue inmediato, cayó al suelo en segundos. Intentaron reanimarlo con un lavado gástrico, pero murió en cuestión de minutos. Tras fallecer en el centro de interrogatorios de Luneburgo, el cuerpo de Himmler fue examinado minuciosamente. Los británicos no dejaron lugar a dudas. Fotografías, grabaciones y una máscara mortuoria en yeso documentaron su fallecimiento. Todos los presentes en el cuartel desfilaron ante los restos del antiguo jefe de las SS. Uno de ellos, el oficial de inteligencia Guy Adderley, llegó a fotografiar el cadáver con su propia cámara. Décadas más tarde, en el año 2011, sus descendientes intentaron subastar esa imagen, pero la casa de remates canceló la venta al temer que se convirtiera en una pieza de culto nazi. El 25 de mayo, el cuerpo fue sometido a una autopsia completa. Se verificó su identidad mediante comparaciones dentales, se extrajeron partes del esqueleto y el cerebro fue enviado para análisis. El informe describía a un hombre adulto, en buen estado físico, con la cabeza recién afeitada, gafas prominentes y una leve desviación nasal. Sin rasgos faciales atípicos, los médicos confirmaron que el cuerpo correspondía al antiguo Reichsführer. Para evitar la creación de un lugar de culto, los británicos ordenaron un entierro anónimo. 2 sargentos, Bill Ottery y Ray Weston, llevaron el cadáver envuelto en mantas a un bosque cercano en Lundburgo Heath. Allí, bajo un gran árbol y en presencia de un capellán militar que recitó los últimos ritos, depositaron el cuerpo en una fosa sin nombre. Cubrieron la tumba, eliminaron toda señal visible y dejaron que la vegetación hiciera el resto. Antes de morir, ambos sargentos revelaron la ubicación a Winston G. Ramsey, editor de After the Battle, quien juró no divulgarla. Se especula que el cuerpo fue exhumado tiempo después para confirmar que no se trataba de un impostor, dada la persistencia de teorías sobre dobles y huidas encubiertas. Los análisis forenses descartaron esa posibilidad.
Los archivos oficiales británicos que registran el sitio de entierro continúan bajo secreto. Mientras tanto, persiste la idea de que el antiguo jefe de las SS descansa, sin lápida ni nombre, en algún punto olvidado del bosque. En paralelo, se descubrió su fortuna personal bajo un granero en Austria. Según relatos del general Berger, colaborador directo de Himmler, este le ordenó quemar documentación y ocultar dinero en monedas de 26 países. El escondite, disimulado como alojamiento para trabajadores forzados, contenía cerca de 2 millones de libras esterlinas. El conde Bernadotte, mediador sueco que intentó negociar con él en los últimos días, lo describió como un funcionario afable, incapaz de asumir la monstruosidad de sus actos. Y así concluyó el destino del Reichsführer de las SS, sin lápida, sin nombre y absorbido por el anonimato, como si hasta la tierra se hubiera negado a conservar su rastro. El foco se traslada a Alfred Jodl, figura clave en el mando militar nazi. Inició su ascenso en los años 30 como instructor y estratega en el Truppenamt, y en 1935 asumió la sección de defensa territorial. Con la reorganización del ejército en 1938, conservó su posición dentro del nuevo alto mando de la Wehrmacht, bajo la supervisión directa de Wilhelm Keitel. Desde entonces, tuvo un rol decisivo en la planificación de campañas como la invasión de Noruega y Dinamarca, y en la redacción de la Directiva número 21, base de la ofensiva contra la Unión Soviética. En paralelo, avaló medidas contrarias al derecho internacional, como la orden de ejecutar comisarios políticos soviéticos. También respaldó deportaciones y acciones represivas, particularmente en territorios ocupados del este. Su compromiso con la estrategia bélica del régimen se mantuvo hasta los últimos días, cuando, pese al colapso militar, continuó transmitiendo órdenes directas de Hitler. Finalmente, se integró al gobierno de Flensburgo, desde donde participó en las negociaciones de rendición. Con la caída del gobierno de Flensburgo, Alfred Jodl fue detenido el 23 de mayo de 1945 por tropas británicas, junto a otros altos mandos del régimen. En los días previos, había recibido simbólicamente la hoja de roble para su cruz de caballero, un gesto que contrastaba con la inminente disolución de la estructura militar nazi. Tras su arresto, fue clasificado como prisionero de guerra y trasladado para ser interrogado por las fuerzas aliadas. Su caso fue incluido en el proceso principal del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Se le imputaron 4 cargos: conspiración, agresión, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Jodl se declaró no culpable y en su declaración ante los jueces afirmó tener la conciencia limpia ante Dios, la historia y su pueblo. Durante el juicio, sus abogados Franz Exner y Hermann Jarreis intentaron retratarlo como un militar profesional sin peso en las decisiones políticas, pero los documentos y testimonios presentados revelaron su participación activa en órdenes que violaban las convenciones de guerra. El tribunal lo encontró responsable de múltiples crímenes, incluyendo deportaciones, represalias contra civiles y ejecuciones extrajudiciales. El veredicto, pronunciado el 1 de octubre de 1946, fue condenatorio, pena de muerte. Su esposa, Louise von Benda, escribió cartas a Winston Churchill y Dwight Eisenhower pidiendo clemencia. A pesar de estos intentos, Jodl expresó que prefería no apelar la sentencia y solicitó morir como soldado, mediante fusilamiento. El tribunal rechazó su petición. El 16 de octubre de 1946 fue ejecutado mediante ahorcamiento. Aquella misma noche, su cuerpo fue incinerado junto con los de otros condenados, entre ellos Keitel, Ribbentrop y Streicher, en el crematorio de los Friedhof de Múnich. Para evitar que sus restos se convirtieran en lugar de peregrinación, las cenizas fueron esparcidas de forma clandestina en el río Isar, desde el puente Reichenbach, sin ceremonia ni lápida alguna. Sin embargo, la desaparición física de sus restos no impidió que su memoria siguiera generando controversia. En la isla Frauenchiemsee, en Baviera, la familia Jodl mantenía una tumba familiar donde se colocó un cenotafio conmemorativo dedicado a Alfred. Aunque el monumento no contenía sus restos, sí incluía su nombre, su grado militar y fechas de nacimiento y muerte. Con el paso del tiempo, este símbolo empezó a incomodar a la administración local,
que en 2018 decidió no renovar la concesión funeraria. La familia se negó a eliminar la inscripción, lo que dio inicio a un proceso legal. En marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Múnich falló a favor de los descendientes, permitiendo la prórroga del uso del espacio por 10 años, con opción a otros 10. Se argumentó que la estructura no era un memorial ideológico, sino una tumba familiar como muchas otras. No obstante, para preservar la neutralidad del cementerio, se acordó cubrir con una losa de piedra la parte que contenía el nombre de Jodl y su rango, eliminando así cualquier alusión explícita. Pese a estos cambios, han persistido los rumores sobre el verdadero destino de las cenizas. Algunos veteranos y observadores sostienen que los restos de Jodl no fueron arrojados al Isar, sino adquiridos en secreto y trasladados a la isla, donde reposarían junto a su esposa Irma y su hermano Ferdinand Jodl, general de tropas de montaña. Este relato nunca ha sido verificado, pero alimenta la persistente ambigüedad en torno al destino del general condenado. El cenotafio permanece hasta hoy en la Fraueninsel. Allí se leen también los nombres de su primera esposa, fallecida en 1944, su segunda esposa Luise von Benda, fallecida en 1998, y su hermano Ferdinand, muerto en 1956. Las autoridades locales han debatido durante años sobre el valor simbólico de esta presencia, en un equilibrio constante entre memoria familiar y responsabilidad histórica. Tras abordar el caso de Alfred Jodl, es el turno de examinar la figura de Karl Dönitz, uno de los máximos responsables de la estrategia naval del Tercer Reich y figura clave en la evolución de la guerra submarina. Su ascenso en la Kriegsmarine se consolidó en 1943, cuando asumió el mando supremo con el rango de Großadmiral, tomando el relevo de Erich Raeder, pero su influencia venía de mucho antes. Desde mediados de los años 30, impulsó decididamente la expansión de la flota de submarinos, convencido de que el futuro de la guerra naval residía en los U-Boote. Dönitz diseñó y ejecutó una doctrina ofensiva basada en ataques coordinados contra los convoyes aliados en el Atlántico. Esta táctica, conocida como manadas de lobos, buscaba colapsar las líneas de suministro británicas mediante emboscadas nocturnas desde el mar. Bajo su dirección, se desarrollaron modelos como el Tipo 7 y más tarde el Tipo 21, que incorporaban avances técnicos significativos, aunque su despliegue operativo fue limitado por el curso del conflicto. Su apuesta por la guerra submarina total incluyó decisiones que violaban convenciones internacionales, como atacar sin previo aviso a embarcaciones mercantes. Estas acciones, ejecutadas con pleno conocimiento del alto mando, respondían a una lógica de guerra sin restricciones que definió la postura naval alemana durante buena parte del conflicto. A medida que la situación se deterioraba, Dönitz mantuvo el control sobre la fuerza submarina y extendió su influencia dentro del aparato militar, convirtiéndose en una de las figuras de mayor peso en los últimos años del Reich. Desde esa posición, articuló no solo la conducción operativa de la guerra en el mar, sino también una visión estratégica que buscaba prolongar la resistencia alemana en todos los frentes posibles. Tras su breve mandato como jefe de Estado tras la muerte de Hitler, Karl Dönitz autorizó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas el 8 de mayo de 1945. Desde Flensburgo, intentó mantener una estructura de gobierno, pero sus órdenes prolongaron innecesariamente la resistencia militar, incluyendo la ejecución de desertores en los últimos días del conflicto. El 23 de mayo, acompañado por Alfred Jodl y Hans-Georg von Friedeburg, fue convocado al buque Patria por la Comisión Aliada de Control. Allí recibió la notificación oficial de su detención. Dönitz, sin oponer resistencia, fue arrestado como prisionero de guerra. En Nuremberg fue juzgado por crímenes contra la paz y violaciones del derecho marítimo. La acusación más grave se centró en una orden dada tras el hundimiento del Laconia, cuando prohibió socorrer a náufragos tras ataques submarinos. Aunque su defensa presentó una declaración del almirante Nimitz señalando tácticas similares por parte de los aliados, el tribunal lo halló culpable y le impuso una pena de 10 años de prisión. Cumplió íntegramente la condena en Spandau y fue liberado el 1 de octubre de 1956. Se retiró a Aumühle, cerca de Hamburgo, donde escribió 2 libros sobre su experiencia.
Murió allí el 24 de diciembre de 1980, a los 89 años, por un infarto de miocardio. Luego de su fallecimiento en la víspera de Navidad de 1980, el cuerpo de Karl Donitz fue enterrado el 6 de enero del año siguiente en el cementerio Waldfriedhof de Aumühle, una zona boscosa al sureste de Hamburgo, donde había pasado sus últimos años tras salir de prisión. Aunque el gobierno de la Alemania Occidental le negó cualquier tipo de homenaje militar, el sepelio reunió a cerca de 4.000 personas, incluidos antiguos altos mandos, veteranos condecorados y simpatizantes que lo reconocían por su liderazgo naval y su papel durante los días finales del Tercer Reich. El féretro, cubierto con una bandera, fue transportado por 10 portadores condecorados con la Cruz de Hierro. La ceremonia religiosa se celebró en una iglesia de ladrillo rojo de la localidad, acompañada por miembros de 26 asociaciones militares y civiles que, portando estandartes, encabezaron la procesión hasta el lugar del entierro. Más de 100 coronas de flores, enviadas por organizaciones de veteranos, refugiados alemanes y antiguos dirigentes militares, se esparcieron alrededor de la iglesia. Entre ellas destacaba una enviada desde la prisión de Spandau por Rudolf Hess. Pese a la prohibición oficial, 2 soldados alemanes en activo acudieron uniformados al funeral. Entre los asistentes también se encontraba el reverendo John Cameron, capellán principal de la Marina Real Británica, vestido con su uniforme de gala. Durante el entierro, un grupo de jóvenes entonó el antiguo himno Deutschland über alles, gesto que fue replicado por buena parte de los presentes, haciendo resonar el cántico en todo el cementerio. El entierro de Donitz fue objeto de controversia pública. Aunque algunos lo describían como un militar obligado por las circunstancias a asumir un cargo político indeseado, otros señalaban su inquebrantable lealtad a Hitler y su respaldo a decisiones como la ejecución de desertores en los últimos días del conflicto. No mostró remordimiento por su rol en el régimen, ni reconoció la existencia de los crímenes cometidos en los campos de concentración. En 1956, había exigido y ganado el derecho a recibir la pensión correspondiente a su último rango, alegando que su ascenso a gran almirante no debía ser invalidado por haber sido otorgado por Hitler. Donitz fue despedido con honores extraoficiales por parte de decenas de exmilitares, incluidos más de 100 hombres que habían sido condecorados con la Cruz de Caballero. Su tumba permanece en Aumühle, sin símbolos oficiales, pero con visitas regulares de simpatizantes, algunos de ellos vinculados a círculos revisionistas que lo consideran una figura separada de los crímenes del régimen. Pero mientras algunos lo ven como una figura técnica separada del horror, otros como Heinrich Gestapo Müller encarnaron directamente el aparato represivo. Ingresó en las SS en 1934 y pronto se convirtió en una pieza clave del terror nazi. Desde 1935, aunque aún no militaba formalmente en el partido, ejercía de facto el liderazgo de la Gestapo. A pesar de su apariencia tosca y rostro inexpresivo, Müller destacaba por su precisión, discreción y lealtad absoluta al poder. Heydrich fue quien lo promovió sucesivamente. Coronel en 1937, brigada en el 39 y finalmente jefe de Policía General en 1941. Al frente del Departamento 4 de la Oficina Central de Seguridad del Reich, Müller se convirtió en uno de los ejecutores más eficaces del aparato de exterminio. Fue un estrecho colaborador de Adolf Eichmann en la logística de deportaciones y firmó órdenes directas para enviar decenas de miles de personas a Auschwitz. En 1942, logró infiltrar una red de espionaje prosoviética, la llamada Orquesta Roja, que terminó manipulando con información falsa. También asistió a la conferencia de Wannsee, donde se coordinaron los planes definitivos para el exterminio de los judíos europeos. Tras el asesinato de Heydrich en Praga, Müller fue enviado para localizar a los responsables. Combinando amenazas, tortura e incentivos, logró capturar al comando checoslovaco. En 1943, fue comisionado a Roma con el objetivo de presionar al gobierno italiano, que había mostrado poca diligencia en las deportaciones. Aunque su influencia disminuyó en los últimos años de guerra, sin el respaldo directo de Heydrich y con crecientes tensiones con Himmler, siguió actuando con brutal eficacia. Su cercanía con Martin Bormann le permitió conservar poder operativo. En julio de 1944, tras el atentado contra Hitler, dirigió personalmente la ola de detenciones que siguió al fallido golpe.
Las cifras hablan de más de 5.000 arrestos y aproximadamente 200 ejecutados. También ordenó la ejecución de oficiales británicos fugados en Zagán. Incluso en los días finales del conflicto, Müller seguía convencido de una posible victoria. En abril de 1945 permanecía en Berlín junto al Führer. Fue visto por última vez el 1 de mayo. A partir de entonces, su rastro se perdió. La muerte de Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, ha estado envuelta en un enigma que aún no se ha disipado. A diferencia de otros jerarcas nazis, su rastro se desvaneció con el colapso del Tercer Reich. Durante décadas, su destino final fue objeto de rumores, teorías contradictorias y operaciones de búsqueda internacional, pero nuevos hallazgos sugieren que su cuerpo podría haber estado siempre en Berlín. En 1945, en una ciudad destruida, el testimonio de un civil llamado Walter Lüders reveló que el cadáver de un alto oficial con documentación a nombre de Heinrich Müller fue enterrado en una fosa común dentro del antiguo cementerio judío de la calle Grosse Hamburgerstrasse. Aquel lugar había sido desmantelado 2 años antes por órdenes de la propia Gestapo. El informe afirmaba que el cuerpo había sido trasladado y sepultado junto a otras víctimas, en el centro del Camposanto. Décadas más tarde, el director del Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana, Johannes Tuchel, rastreó los archivos civiles de Berlín hasta encontrar una inscripción de defunción coincidente con el nombre de Müller. Asegura que se trata del mismo personaje, enterrado de forma provisional en aquel cementerio, donde también descansaban los restos del filósofo judío Moses Mendelssohn, cuyos sepulcros habían sido profanados por órdenes de la propia Gestapo. En 1958, el padre de Müller afirmó haber recibido una notificación oficial que ubicaba a su hijo en el cementerio municipal de Lilienthalstrasse, en el distrito de Neukölln. Al visitar el lugar, halló una placa de metal con el nombre Heinrich Müller, situada en la sección 611. Según los encargados del cementerio, los restos habían sido encontrados en los alrededores de Prinz Albrecht Strasse, antigua sede de la Gestapo. Sin embargo, una exhumación realizada en 1963 reveló algo desconcertante. El análisis forense determinó que los huesos allí enterrados no pertenecían a un solo individuo, sino a 3 personas diferentes. El cráneo, en particular, era de un varón notablemente más joven. Esta revelación disparó nuevas teorías. ¿Había sido enterrado en otro lugar o había escapado? Durante años, se especuló con que Müller habría huido a la Unión Soviética o incluso trabajado para agencias de inteligencia occidentales. Informes del servicio secreto alemán afirmaban haberlo detectado en la ciudad checoslovaca de Karlovy Vary en 1949. También circularon rumores sobre una posible colaboración con la CIA. La falta de una tumba confirmada alimentó estas versiones durante décadas. En contraste, las afirmaciones del profesor Tuchel parecen inclinar la balanza hacia una muerte en el caos del Berlín de posguerra. Sus hallazgos refuerzan el testimonio de Lüders, quien insistía en haber visto el documento identificativo del general de las SS antes de enterrarlo personalmente. De hecho, la documentación hallada en el cadáver llegó a manos del padre de Müller en Múnich. Der Spiegel, tras la exhumación fallida en Neukölln, publicó que el descubrimiento de una tumba falsa había liberado simbólicamente a un demonio. En aquel momento, los registros erróneos y la similitud de nombres en los países germanohablantes convertían la búsqueda en una tarea casi imposible. Si Tuchel tiene razón, el destino final de Heinrich Müller fue una fosa anónima dentro del cementerio judío berlinés que su propia policía política había profanado. Allí habría terminado la historia del burócrata del exterminio, bajo los restos desordenados de quienes fueron víctimas de su aparato represivo. La tumba no tiene lápida ni señal alguna, y aunque la ubicación fue localizada, el acceso permanece restringido. El espacio donde podría yacer uno de los mayores criminales del siglo XX permanece invisibilizado, tragado por la historia y el tiempo. Más allá de los juicios y condenas, la posmuerte de los jerarcas del Tercer Reich abrió un nuevo frente, el de sus tumbas. Algunas fueron borradas del mapa, otras permanecen ocultas, y unas pocas aún generan debate. Cada decisión sobre qué hacer con sus restos buscó frenar cualquier forma de culto. En muchos casos, se trató de impedir que la muerte se convirtiera en un punto de reactivación ideológica. Borrar la tumba
era borrar el símbolo. Hoy, esos cuerpos ya no tienen un lugar visible, pero siguen generando tensiones, porque incluso sin lápida, algunos nombres aún pesan. Este recorrido lo ha mostrado. La memoria también se disputa bajo tierra.